Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com. Hoy vamos a hablar de excesos que se están corrigiendo en los mercados financieros. Vamos a hablar de ellos, de cada uno de ellos, de menor a mayor importancia, según nuestro parecer, nuestra opinión. Todo lo que vamos a exponer a continuación es pura opinión, pero creemos que les puede ayudar mucho a tomar perspectiva sobre la situación actual y al final dejaremos ver en qué activos nos podemos posicionar dada la corrección de excesos actual, ¿no? Empezamos con el primer exceso que hemos vivido y que actualmente está corrigiendo el mercado, y hemos de hablar de la euforia que hubo después de la corrección de acciones en la primavera 2020, con el inicio del COVID y los confinamientos y la incerteza extrema. Yo creo que no hay mayor incerteza que el inicio del COVID. Seguramente nadie de ustedes ha vivido un periodo de tanta incerteza, es decir, nadie sabía realmente lo que venía y los mercados corrigieron con mucha fuerza proporcionalmente a la incerteza, pero bueno, desde luego nosotros comunicamos que creíamos que los humanos como animal social íbamos a ser capaces de cooperar entre nosotros y con toda la capacidad científica de todo el mundo íbamos a ser capaces de tirar adelante esa pandemia, y bajo ese argumento pues publicamos compañías para invertir en ese momento de extremo miedo, de esos desplomes de precios, y generar muy buenas rentabilidades tan altas que a finales de 2020 y principios de 2021 la cosa se había dado la vuelta. Es decir, no tenía nada que ver la situación. Estamos de un pánico total por el COVID a un mercado de acciones completamente desmedido, subidas muy importantes. Por poner un ejemplo, en septiembre de 2020 en la revista de OV publicábamos Upwork y en 3 meses pasó de $15 la acción a $42,50 la acción, generó cerca de un 177% de rentabilidad en 3 meses, y comunicamos que habíamos llegado a los precios objetivo que nosotros creíamos que iba a llegar la compañía en 5 años tranquilamente. Lo hizo en 3 meses y así dijimos a los suscriptores: oye, bajo nuestro punto de vista toca salir, ¿no? Y nos sorprendía cómo una acción se podía disparar casi un 200% en 3 meses, y lo más curioso de todo que era la normalidad, ¿no? Habían los cheques de estímulo en Estados Unidos que la gente, si no se lo gastaba, pues lo invertía. Luego los confinamientos habían generado y han generado mucho ahorro en las familias, ya que la gente estaba quietecita, y quien seguía teniendo ingresos, pues esos ingresos se gastaban menos de lo normal, se generaban ahorro, y ese ahorro en parte fue invertido, ¿no? Y en consecuencia, con las subidas de precios de las acciones, hubo una llamada a la acción, una llamada a que inversores poco experimentados también quisieran invertir en el mercado de acciones, y las subidas llevaron a la cotización de las acciones muy por encima de su valor razonable, y esas valoraciones estratosféricas, porque no había producción, no habían ventas que respaldaran esos resultados, esos incrementos de precio que no iban acompañados de unos resultados proporcionales, pues se han corregido, y se han corregido hasta un nivel que actualmente ya no tiene ningún sentido, y esto llevamos muchos meses comunicándolo. Es decir, hay compañías actualmente que capitalizan por menos de la caja y equivalentes que tienen en su balance, y esto empresas de lado de crecimiento y que además no tienen deuda. Y esto estamos pensando ahora mismo en una compañía que publicamos en OV, que está en una zona de extras, que viene a ser lo mismo. El otro día se lo explicaba a un amigo, le decía: mira, es que esta compañía viene a ser lo mismo de, si tú te compras un piso, el activo sería el piso, ¿no? Y los ingresos los generarías por el alquiler del piso, ¿no? Pongamos un piso de 200.000 euros. Tú compras ese piso, 200.000 euros. Obtendrás una rentabilidad, no, pongamos, no sé, 4.000 euros al año,
Y eso sería la rentabilidad. Pero como estás invirtiendo mucho en el piso, pues es una empresa de lado crecimiento, no generas beneficio por el momento, porque estás pues, realizando cambios y demás, ¿no? No vamos a entrar en el detalle. El tema es el ejemplo, ¿eh? Pero ¿qué pasa cuando tú entras en ese piso que has comprado, que bueno, vas a poder alquilar y abres un cajón? Pues te encuentras con los 200.000 que te has gastado para comprar el piso. Y eso es lo que está pasando en muchas compañías actualmente. Es decir, hay compañías que actualmente cotizan por capitalizaciones bursátiles que no tienen sentido. Es decir, nos hemos pasado de un extremo eufórico total a un pesimismo total, y que tarde y temprano pues el exceso de euforia ha sido corregido. Ahora estamos en pánico, bajo nuestro punto de vista exceso de pánico, y también será corregido. Es decir, los excesos se corrigen tanto a la alza como a la baja. Y hasta aquí la parte de acciones, ¿eh? Y han de tener en cuenta que quien les está hablando, que es el director y fundador de PrudenceMucho.com, revista digital de inversión cuya rentabilidad media anualizada de empresas presentadas supera el 80%, también publicamos, y vamos a hablar de Tesla, en abril 2019, publicamos un podcast público, porque no hicimos revista de Tesla en 2019, porque teníamos como base no publicar empresas de elevado crecimiento en la revista SOBE. Ahora ya lo hacemos, pero por aquel entonces decidimos pues no hacerlo, ¿no? Nos habíamos cerrado mucho en banda con el tema growth y ahora nos hemos abierto un poco más de mente, pero sí que en el podcast invitábamos a que reflexionaran si valía la pena invertir en Tesla, y nosotros veíamos claros motivos para invertir en Tesla. En aquel momento capitalizada por unos 40.000 millones, el equivalente a unos $50 a precios actuales, es decir, descontando el split. Y ahora Tesla, pese a la corrección, cotiza por $672, es decir, rentabilidad que supera al 1200% a pesar de la corrección, y que llegó a ser del 2000% desde abril 2019. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque en 2019, en la primavera de 2019, Tesla era portada de todos los medios de comunicación, porque había mucho pesimismo sobre Tesla, muchas dudas sobre Tesla. Los principales medios de comunicación se lanzaron a la yugular sobre Tesla, y nosotros, pues como siempre, estamos allí para generar una opinión contraria, y esa opinión pues generó pues esta rentabilidad actual, a precios actuales del 1200% de rentabilidad, y desde más o menos máximos de más del 2000% de rentabilidad de inicios de finales de 2021. Con lo cual, hasta aquí la parte de acciones meme y nuestra opinión sobre el mercado de acciones. Nosotros creemos que ahora mismo hay un exceso de pesimismo, y hay compañías que desde el punto de vista fundamental, si miramos el balance, si miramos los resultados, están realmente muy baratas. Veníamos de un periodo de euforia marcado por inversores con poca experiencia, mucho apalancamiento, y todo ese exceso pues es el que se está corrigiendo. Por otro lado, otro de los excesos que hemos visto en el mercado, y que seguramente no es una fuente de preocupación, es decir, estos dos excesos que estamos comentando, los dos primeros, vamos a hablar de 4, estos dos primeros problemas o excesos no creemos que por el momento sean preocupantes, pero sí que están ahí, ¿no? Y el segundo exceso que vemos en el mercado es el exceso de fondos cotizados, la proliferación de los fondos cotizados, y en especial de las carteras de fondos cotizados y de los productos derivados sobre fondos cotizados. Vamos a explicarnos. Michael Burry, y en esto lo explicamos en un podcast, ya ha comunicado varias veces que los fondos cotizados hay que estar muy alerta, porque en muchos de ellos son ETN, son productos derivados sobre los fondos cotizados, y no invierten físicamente en esos activos, y el valor gestionado económico, ¿no? en capitalización de los fondos cotizados es superior a los activos subyacentes. Esto es tipo subprime, tipo hipoteca subprime, es decir, cuidado, muchísimo cuidado. No estamos en el estallido
de los fondos cotizados, pero es un hecho de atención. Es decir, que si tú coges toda la captación bursátil de los fondos cotizados y de los fondos cotizados sintéticos y lo sumas, es superior a la inversión que realmente han hecho en las acciones. Y hay más. En los fondos cotizados, también en la última conferencia de Berkshire Hathaway, el señor Charlie Munger también pues dijo que no le gustaba lo que estaba pasando con los fondos cotizados, que estaba yendo demasiado lejos la situación, porque entre otras cosas estaban entrando niños de papá, o más o menos lo dijo así, niños de Harvard, en los consejos de administración que nunca habían sido emprendedores, nunca habían montado una empresa, prácticamente nunca habían trabajado en una gran corporación, simplemente que habían sacado pues unas determinadas notas, habían acabado trabajando en BlackRock o Vanguard y únicamente por el peso que tienen esos fondos cotizados acaban pues en el consejo y en parte pues teniendo una opinión sobre las compañías, ¿no? Con una carencia importante de experiencia, y eso a Charlie Munger evidentemente no le gusta nada, ¿no? A nosotros tampoco, evidentemente. Eso es otro de los problemas de los fondos cotizados. Y otros problemas es que se han vendido carteras y se están vendiendo carteras y fondos de inversión, tanto bancos comerciales como de toda la vida, clásicos, como estos conocidos neobancos. Y aquí a lo mejor a algunos les van a chirriar los oídos, pero vamos a decir nuestra opinión. Están comprando fondos que ellos compran, que les cobran un 0,03% de comisiones, que tú también puedes comprar directamente, y te los venden al 0,4% o al 1% incluso. Ese spread, ese diferencial que significa que multiplican por 10 las comisiones y te venden el producto, te dicen, no, es que es más barato que los otros fondos que se comercializan en España, ¿no? Bueno, pero ¿quién te obliga a comprar esos fondos de esa cartera? Si tú los puedes comprar 10 veces más baratos, ¿por qué lo invierten ahí? ¿Por qué no van, no sé, vayan a la página web de Vanguard y lo verán que los fondos cotizados los pueden comprar con comisiones del 0,03 el del SP500 o el Vanguard del total del mercado de acciones o el total bond market, 0,03, y si se van a emergentes pues a lo mejor serán al 0,04%, pero no el 0,5% ni el 1% que están haciendo bancos comerciales y neobancos. Ese cobro de comisiones es, bajo nuestro punto de vista, abusivo, porque estás comprando un producto que tú puedes comprar, es decir, no hay fricciones, no es que digas, no, yo es que para comprar estas zapatillas tengo que pasar por la tienda porque no lo puedo comprar directamente al fabricante, y ahí hay pues ese diferencial de precio, ¿vale? De acuerdo, pero tú puedes comprar directamente estos fondos cotizados, nadie te lo prohíbe, y te van a cobrar esa comisión, seas un particular o seas un institucional, y eso es importante que lo sepan, que están pagando muchas más comisiones de las que deberían estar pagando. Incluso pueden abrir una cuenta directamente en Vanguard. Y hasta aquí el tema de las comisiones, porque es preocupante. Y luego, otra de las cosas preocupantes sobre el tema de las carteras de fondos indexados es la composición de los mismos. Y aquí daremos 4 pinceles del cuarto problema, del cuarto exceso, que hablaremos al final con más detalle, pero nosotros en 2020, con la caída del mercado de acciones, el desplome de los fondos cotizados, publicamos un informe especial, una presentación especial, fondos indexados, y ya que creíamos que si en algún momento querías invertir en fondos indexados, era en ese momento de desplome, ¿no? Y empezamos la presentación hablando de los distintos fondos cotizados y de las rentabilidades futuras que veíamos y dónde creíamos que valía la pena invertir o no. Básicamente explicamos que creíamos que donde más valía la pena invertir eran los fondos de renta variable de mid caps y small caps, sobre todo, pero que las de large cap, las de mayor capitalización, también van a generar rentabilidad. Y así fue, ¿no? Luego, al cabo de un año, pues la mayoría de estos fondos cotizados habían generado un 100% de rentabilidad desde el momento que publicamos el especial fondos indexados. Pero al principio del informe hablamos de dónde no invertir. Y estábamos hablando de la renta fija. Era el último activo donde creíamos que valía la pena invertir, y es el activo en el que estas carteras
de estos bancos y neobancos, importante porque estos neobancos también lo hacen, invitan a que los inversores conservadores pongan mayor participación en la renta fija, una renta fija que en los últimos años ha llegado a unos niveles que no tenían ningún sentido. Es decir, los bonos de la deuda gubernamental de todos los países europeos estaban en negativo, gran parte de la curva de tipos, y que esté en negativo significa que los países cobraban dinero por pedir dinero. Es decir, imagínate que tú vas al banco, pides dinero, dices, mira, ¿me dejas 100.000 euros? Sí, y además de esos 100.000 euros te voy a pagar 1.000 euros cada año. Coño, vaya chollo, ¿no? Pues eso es lo que estaba pasando en el mercado de deuda. Era una situación completamente insostenible. Completamente insostenible. Y de aquí llegaremos a la parte final del podcast, en la tercera parte, pues, porque ahora estamos en los ETFs. Pero bajo esa situación, el último lugar donde tienes que invertir es en renta fija. Tenemos que los inversores más conservadores históricamente han de invertir en renta fija porque es menos volátil y tiene una correlación inversa con el mercado de acciones y bueno, te reduce la volatilidad de cartera. Sí, te reduce la volatilidad de cartera, pero no la rentabilidad. Desde los máximos de los tipos de interés de finales de los años 80, los tipos de interés en Europa y en Estados Unidos han ido a la baja. Y llegó un momento, estos últimos años, en que las compras masivas de los bancos centrales impulsaron los tipos de interés a unos niveles tan bajos como los comentados, y esto no significa que fueran a seguir la curva hacia abajo, porque ¿qué iban a ser? Cada vez más negativos. ¿Quién iba a comprar esos bonos? Si no es el Banco Central Europeo, ¿quién los iba a invertir? Si invertías ahí era porque pensabas que el Banco Central iba a comprar más y te iba a comprar esos bonos todavía a ratios de tipos de interés más negativos. Es decir, no tenía ningún sentido. Y aún así, estas carteras seguían con la teoría de inversión clásica, para nada sesgada, para nada actualizada en la situación actual. Y seguiremos hablando sobre la renta fija en el último gran exceso, que es el de la deuda pública. Vamos al tercer gran exceso que hay en el mercado, que ahora mismo se está corrigiendo, que está llenando portadas y no es para menos. Y vamos a hablar de las criptomonedas. Así que ya llevamos las acciones meme y la euforia en el mercado de acciones post-COVID, o post-confinamiento, no post-COVID. La fiesta de los ETFs y los neobancos y el gran timo al particular que puede comprar esos mismos fondos cotizados con comisiones 10 veces más bajas. Y ahora hablamos de las cripto, porque las cripto también, cuidado con las cripto. Las cripto han llegado a tener, el conjunto de criptomonedas del mundo han llegado a tener una capitalización de mercado de noviembre de 2021 de 3 billones de dólares. En nomenclatura europea. Los estadounidenses que nos están oyendo, que hay unos cuantos, saludos a todos, viene a ser 3 trillion dólares. ¿De acuerdo? Recuerden que en Europa 3 millones de millones son 3 billones y en Estados Unidos son 3 trillones. Y 100.000 millones de dólares para los europeos son 100 billones en Estados Unidos. Pero en tal caso, 3 billones de dólares, o 3 trillones para los estadounidenses, es la capitalización bursátil a la que llegó el mercado de criptomonedas, de las principales criptomonedas de todo el mundo, el 10 de noviembre de 2021. A ver, vamos a ser suaves. Vamos a mirar de no caer demasiado mal a todo el mundo, ¿de acuerdo? Porque como todo el mundo está encantado con las criptos, pues a lo mejor a mucha gente les sabrá mal lo que vamos a decir, pero Warren Buffett y Charlie Munger, y vamos a usar a los más sabios del mundo para que no nos tiren pues las piedras a nosotros, pero lo han dejado muy claro muchas veces.
El valor de la mayoría de estas monedas, para no decir su totalidad, es cero o cercano a cero. ¿Por qué? Porque no son activos productivos. Desde OVE sí que creemos que el blockchain, la cadena de bloques, el entorno cripto va a ser una solución a largo plazo, va a ayudar a una globalización todavía mayor de las economías, pero no sabemos cómo. Es decir, cripto y cadena de bloques, blockchain, viene a ser, bajo nuestro punto de vista, como decir, Internet. Pero no vemos ningún activo productivo ahora mismo que realmente tenga valor como activo productivo. Es decir, no puedes poner un balance y decir, mira, igual que cuando compras una casa dices, mira, esta casa la podría alquilar o este piso lo podría alquilar por tanto, y puedes sacar una rentabilidad y decir cuánto vale. De las criptomonedas no es así, y ha habido una fiebre tal que es que hasta el apuntador invertía en criptomonedas. Es que era igual. Es decir, cualquier persona que no hubiera invertido en su vida, que nunca se había interesado por invertir, estaba invirtiendo en criptomonedas. Es igual el perfil. Todo el mundo invertía en criptomonedas porque todo el mundo invertía, y porque como subía, pues nadie se quería perder esa fiesta. Y eso es lo que estaba pasando. Y que a lo mejor estamos muy equivocados, sí. Pero esto tiene una semejanza con la burbuja de los tulipanes en Holanda que es escandalosa. Es decir, el valor cuesta materializarlo. Desde OVE nosotros apostamos o creemos en los activos productivos, creemos en compañías reales. La semana pasada, el viernes, publicamos públicamente que creíamos que valía la pena salir de Scorpio Tankers después de tenerla 1 año y 4 meses publicada en la revista portensembolsa.com, generando una rentabilidad del 140%. Pero Scorpio Tankers, ¿qué tiene? Pues tiene unos activos tangibles que se llaman buques, que transportan algo tan importante que son productos refinados de petróleo, gasolina y gasoils y jet oil. Y tienes esos barcos ahí y son completamente necesarios para la sociedad actual tal y cual la conocemos. Aparte es la compañía más grande del mundo, del sector, con lo cual sin Scorpio Tankers el planeta prácticamente no funcionaría. Esos son activos, y son activos útiles, porque si tú tienes unos activos pero que no sirven para nada, su valor también es cero. Lo dicho, sí que creemos que el entorno o lo que están haciendo y se está demostrando reduce fricciones, genera un entorno que seguramente habrán grandes pensadores, empresarios como Jack Dorsey, que sabrán aprovechar la situación y sabrán darle un uso real a la cadena de bloques, pero por el momento las monedas en sí dudamos mucho de su valor, ¿de acuerdo? Hemos sido suaves, hemos sido amigables, cada uno que haga lo que quiera, pero nosotros nos hemos mantenido al margen. En 2018 ya hablamos de esta burbuja y bueno, luego corrigió, luego hubo otra euforia y ahora vuelve a corregir, pero no tiene sentido, y no tiene sentido hablar de 3 billones, ¿vale? Actualmente pues se ha desplomado y estamos hablando de que no llegan al billón de dólares de cotización bursátil, pero sigue siendo muchísimo dinero. Y hemos puesto este exceso en la posición número 3 de los 4 grandes excesos que vemos en el mercado, porque cuando todo este dinero se esfume, veremos a ver qué consecuencias tiene, porque es un tamaño importante ya, no es un tamaño menor. Puede llegar a tener consecuencias en los mercados financieros de todo el mundo. Y para que comparen el tamaño de estos 3 billones, vamos a ver el balance del Banco Central Europeo, porque aquí sí que hay un problema muy grave, muy grande, un exceso que bueno, no hay palabras para hablar del exceso que han generado los bancos centrales. Ahora nos dicen que la inflación
viene de problema de cadena de suministros, que viene de tema de energía, que es cierto, pero hay que recordar que en Europa la estrategia energética, y no vamos a entrar en detalle con el tema de la estrategia energética, ha sido pésima. Es decir, se ha fomentado las energías renovables cerrando centrales nucleares y refinerías, pero sin dar una energía que sustituya al actual, y la gente no ha cerrado el grifo de consumo de energía. Y en este aspecto, cuando publicamos el podcast de Invertimos en Tesla en abril 2019, ya criticamos un poco la moda esta del medio ambiente, que no estamos en contra, pero lo poníamos en duda el tema de Tesla a nivel medioambiental, porque si tú quieres ser responsable medioambientalmente, no te compres un Tesla, cómprate una bicicleta. La responsabilidad medioambiental de la sociedad no es cambiar los coches de combustión por los coches eléctricos, es cambiar los coches por las bicicletas o ir andando. Y eso no es lo que se está fomentando. Se está fomentando pues más coches eléctricos, ayudas a los coches eléctricos, no a las bicicletas, y para nada se está haciendo de forma correcta, ¿no? Y la parte energética, lo que estamos viendo aquí en Europa, esta dependencia de Rusia, esta dependencia de Estados Unidos, este cierre del Nord Stream 2, no apertura del Nord Stream 2, que ya hablamos también en un podcast cuando empezó la guerra, que es lo que no explicaban de la guerra de Ucrania, y todo lo que no nos llega, todo tiene su razón, ¿no? Y todo acto tiene sus consecuencias. Y si todo acto tiene sus consecuencias, los 8,8 billones que actualmente tiene el Banco Central Europeo en activos tiene sus consecuencias. La caída de la rentabilidad de la deuda gubernamental de la zona euro y en general de la mayoría de los países desarrollados, que desplomaron la rentabilidad de la renta fija a base de compras, pues tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias porque ha inflado los precios de los bienes inmuebles, porque los inversores no sabían dónde ir, decían, no, es que yo no puedo invertir en renta fija, los que como mínimo tenían conocimientos, porque no me va a dar nada la renta fija, no puedo tener depósitos porque los bancos no cobraban nada por tener el dinero del Banco Central Europeo, más bien todo lo contrario. Y eso pues ha generado unos problemas, unos excesos también en la renta variable, y ahora lo estamos viviendo. Y hoy mismo Lagarde del Banco Central Europeo ya ha comunicado que van a intentar montar un programa de antifragmentación, que no están diciendo que los tipos de interés no vayan a seguir subiendo, sino que lo que van a intentar es que los tipos de interés suben de forma más homogénea y no hayan diferenciales tan grandes entre Alemania y los países del sur de Europa. Pero el problema está ahí, y es un problema muy grande. El año pasado, en un informe que me pidieron para un banco, uno de los mayores bancos de España, empecé diciéndoles que, bajo mi punto de vista, y bajo el punto de vista que también tiene Ray Dalio y Warren Buffett, venía un cambio de ciclo. Es decir, no tenía ningún sentido lo que estaba pasando con la renta fija, que en el entorno de excesos de la renta variable en aquel momento, sí que quizás habían 6 meses de margen que la renta fija iba a ser rentable, pero que luego, tarde o temprano, la inflación volvería y que los tipos de interés se iban a disparar al alza, porque no tenía sentido lo que estaba pasando, y que es probable que venga un cambio de ciclo. Y un cambio de ciclo sería como estar a finales de los 70, principios de los 80, que los tipos de interés no hacían más que subir junto a la inflación, y en ese entorno pues la rentabilidad de los fondos que invierten en deuda pues iba a la baja, y es lo que está pasando actualmente. ¿Sí? Van a ver estas supercarteras de estos neobancos, todos los perfiles conservadores están perdiendo dinero, así que conservarlo, nada, ¿no? Y si además le sumas la inflación, que hay que sumársela, pues todavía menos dinero, ¿no? La renta fija es, bajo nuestro punto de vista, la burbuja más grande y cuyas consecuencias van a ser más importantes para la sociedad, en especial en Europa, porque llamada a este programa de antifragmentación ya te está comunicando dónde está el problema en Europa, que es una falta clarísima de unión,
y lo que está pasando actualmente, ¿no? Que la deuda de largo plazo de 10 años en Italia ayer ya superó el 4%, hoy con estas noticias ha vuelto a caer por debajo del 4%, pero recuerden que en 2012, cuando España se tenía que financiar a 10 años a cerca del 7%, lo estaba pasando realmente mal para financiarse. Y los países como España, en cambio de aprovechar este momento de dinero gratis, porque el Banco Central Europeo te prestaba el dinero y además te pagaba dinero por pedir prestado dinero, en cambio de reducir su deuda, han incrementado la deuda, ¿no? Y si los tipos de interés realmente siguen subiendo y si la inflación es elevada, deberán seguir subiendo todos los tramos. Y decimos todos los tramos porque si no la curva se invierte, y si la curva se invierte, ya hemos dicho siempre que es el mejor indicador de recesión, ¿no? Por lo tanto, los tipos de interés de todos los tramos deben ir subiendo en proporción a la inflación para ir bien. ¿Y qué pasará cuando los tipos de interés sean elevados? ¿Qué pasará con estos gobiernos? ¿Qué pasará con estos países cuando tengan de pagar esa deuda que no pueden pagar? ¿Y qué pasará con la política? ¿Volverán los populismos? Ya veremos lo que pasará, pero creemos que hay que tener muchísimo cuidado. Y todos aquellos que están invirtiendo en renta fija y que están perdiendo dinero, es pura opinión, no es asesoramiento financiero, pero mucho me da que van a seguir subiendo los tipos de interés y ojalá nos equivoquemos, ojalá, pero todo pinta a que sigan subiendo los tipos de interés de la renta fija y en consecuencia pues la rentabilidad de los fondos que invierten en renta fija, tanto gubernamental como corporativa, pues va a ser mala y como mínimo inferior a la inflación, por lo tanto en términos reales negativa. Es nuestra manera de verlo. Nosotros ya lo decíamos en 2020, ahora se está dando. Cuando publicamos un podcast en el que hablábamos del sentimiento del mercado, también hablábamos de que podría ser el listo de la clase y abrir posiciones put, posiciones cortas sobre estos tipos de fondos cotizados de renta fija y estaríamos ganando mucho dinero y lo dijimos, pero como no queríamos entrar en el tema del timing, es decir, en productos derivados como opciones que tienen un timing que si te equivocas en el momento pues pierdes todo el dinero, es decir, yo personalmente hace años que ya sé que esto de la renta fija tiene su fin, pero hace tantos años que me hubiera arruinado si cada año hubiera estado comprando opciones put. Ahora sí que hubiera ganado mucho dinero, pero a lo mejor ya no tendría nada. No se me entienden, ¿no? Y lo sé yo y lo sabíamos la mayoría que pues pasamos horas estudiando los mercados financieros, ¿no? Hasta aquí los 4 mayores excesos que se están corrigiendo actualmente en el mercado y sobre cómo actuar en este entorno. Creemos que ha quedado claro que la renta fija por el momento a evitar, ya que hasta que los tipos de interés no sean realmente elevados, no van a ser atractivos para el inversor. Cuando llegue ese momento ya lo comunicaremos en OVE y seguramente es probable que coincida con el momento de ir distribuyendo gran parte de la cartera de renta variable. Pero ahora mismo es más bien el momento opuesto. Nosotros creemos que bajo un entorno de elevada inflación, un entorno en el que los tipos de interés lo más probable es que sigan subiendo y descartando las criptos, al menos desde nuestro punto de vista, el mejor lugar donde podemos invertir, es nuestra opinión, es en renta variable, es en acciones y en especial en acciones que elijamos. En fondos cotizados de renta variable se puede hacer, es una opción que tiene 2 problemas. Uno es la pereza y el otro es el miedo. El miedo porque tú no sabes dónde invertir y decides invertirlo en fondos cotizados que diversifican al extremo y como consecuencia del miedo vas a obtener peores rentabilidades si eliges correctamente 20 compañías, ¿no? También será menos volátil tu cartera, pero seguramente también menos rentable. Y en cuanto a la pereza, pues evidentemente también por el hecho de que no vas a dedicar tiempo a investigar, no tienes ese tiempo
y valoras pues invertir en fondos cotizados. No es mala opción, pero haciéndolo nosotros directamente, pagando solo ese 0,03% de comisiones y vigilando sobre todo la posible burbuja que a largo plazo quizás realmente se esté formando, como dice Michael Burry, y sea realmente un problema. Además, por otro lado, a nivel fundamental, si somos inversores en valor, invertir en fondos cotizados se contradice mucho con la inversión en valor. ¿Por qué? Porque los fondos cotizados, las acciones que más pesan son las que más suben. ¿Por qué? Porque las que más suben lo que hace es incrementar la capitalización bursátil de esa compañía a medida que van subiendo los precios de las acciones y en consecuencia su peso. Y las acciones que más caen, que son las que están más baratas, el peso se reduce en esos fondos cotizados porque su capitalización bursátil se reduce. Por lo tanto es como muy contradictorio, ¿no? La inversión en valor, cuando tú apuestas por una compañía, básicamente es comprar en caídas y distribuir en subidas. Es la operativa general, ¿no? Y los fondos cotizados contradicen esta operativa. Pero bueno, sin embargo, en el caso que nos tenemos con los fondos cotizados, que cada uno haga lo que quiera, nosotros creemos en las acciones concretas, en compañías que entendamos, con balances fuertes, al estilo lo mismo está haciendo Warren Buffett. Y creemos que es buen momento para invertir en el mercado de acciones, porque si no, Warren Buffett y Charlie Munger en Berkshire Hathaway no hubieran reducido más de un 30% su caja libre y equivalentes, que una reducción de caja tan importante no se veía desde la crisis financiera, desde el desplome del mercado de acciones en la crisis financiera, y sus compras, que actualmente están cerca de los 50.000 millones, nunca habían hecho compras tan importantes, nunca habían invertido tanto dinero como lo están haciendo ahora, con lo cual están haciendo compras históricas en el mercado de acciones, en compañías concretas, y eso es un indicador de las personas más sabias, más experimentadas y más exitosas que ahora mismo hay invirtiendo en el mercado de acciones, ¿no? Y eso nos ha de servir como aprendizaje de cómo hemos de actuar nosotros. Hasta aquí el podcast. Recuerden que los que no son suscriptores de OB pueden conocer durante 30 días nuestro trabajo, la revista que actualmente hay publicada, que es una compañía del transporte marítimo de productos secos, del dry bulk, y la revista que publicaremos a finales de este mes, porque son 30 días gratis para todos los suscriptores. Todo el mundo ha tenido esos 30 días de prueba gratuita. Y lo dicho, esperemos que les haya sido de utilidad, que les haya dado perspectiva este podcast sobre los excesos del mercado y donde creemos, bajo nuestro punto de vista y opinión, pura opinión, que vale la pena seguir invertidos y donde hay que alejarse a toda costa. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.